usted lo pudo ver en vivo, un 32% de los chilenos aprueba la gestión del presidente Sebastián Piñera, mientras que un 54% la rechaza. Esas son algunas de las cifras de la última encuesta CERC, que fue dada a conocer hace pocos instantes. Vamos a analizar estos resultados y nos acompaña el analista Max Colodro y Fernando García Nadaf, a quienes les agradezco la gentileza de acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, empecemos de inmediato a desglosar lo que acabamos de ver. No hay grandes diferencias. ¿Qué lecturas podemos tomar de las cifras que fueron dadas a conocer? Empezamos acá. A ver, yo creo que la primera lectura respecto de la aprobación del gobierno y del presidente de la República muestra algo que ya nos había mostrado la encuesta Adimark la semana pasada. Claro. El presidente no siguió creciendo este último mes, no siguió mejorando en su aprobación. Hay un punto de inflexión aquí, el presidente o se estanca o empieza a descender. Y eso es algo importante respecto de lo que eran las tendencias que estaban mostrando las encuestas de los últimos meses. Un gobierno que lentamente pero progresivamente iba mejorando. ¿Qué lectura puedes...? Sí, yo creo que esto efectivamente no hay muchas novedades, ¿no es cierto? Es lo que se estaba esperando y bueno, yo creo que hay un fenómeno que se llama una sesión que está bastante estudiado, que es el fenómeno en espiral en esta generación o contracción de percepciones, ¿no? Como que hay un estancamiento evidentemente en este nivel de rechazo con respecto al gobierno y hay una especie de estancamiento también en el nivel de aceptación que podría tener, lo imagino vamos a hablar nuevamente luego con respecto a la presidenta Bachelet. Lo que sí me gustaría mencionar es que esto efectivamente no es sin efectos. Esto se va a ver obviamente reflejado de algún modo, yo creo, en las elecciones municipales y ya tú ya estás viendo cómo esto, por ejemplo, la baja percepción del presidente, no es solamente un asunto de oposiciones, sino incluso, te puedo decir que a nivel de sus propios partidos, yo te lo digo muy concretamente, que esto se puede ver reflejado incluso en cómo los candidatos de la propia alianza no pueden utilizar tampoco la figura del presidente para potenciar sus propias candidaturas. Uno se da cuenta, empieza a dar su vuelta por la ciudad, te das cuenta que no se utiliza mucho la figura del presidente. Es probablemente por esta baja percepción o una baja valoración de la figura del presidente. Antes de entrar en el desglose, ¿cierto? Ya vamos a hablar también de quienes pudieran ser aquellos que empiezan a tener puntos de cara a las elecciones que ya van a venir el próximo año, ¿cierto? Pero quisiera preguntarles cuáles habrán sido, según ustedes, y qué lecturas ven de por qué este estancamiento, qué fenómenos coyunturales han permitido en este caso al presidente no subir en las encuestas. Es un fenómeno curioso porque en general los gobiernos tienden a empezar a mejorar a partir de septiembre. Los gobiernos mejoran junto con la primavera. Tuvimos unas vacaciones largas, además una semana prácticamente completa de vacaciones, por lo tanto había una cierta expectativa en el gobierno y en algunos sectores de que eso podía ayudar al gobierno. Efectivamente eso no ocurrió, fue el mes probablemente en el que se destacó mucho la discusión sobre la encuesta CACEN, sobre el tema de la pobreza. Hay un cierto declive de nuevo en el precio de los combustibles también, que puede estar afectando en algo al gobierno. Ahí también lo vimos en el último IPC, un repunte en los alimentos básicos. Hay efectivamente variables que pueden estar asociadas. Septiembre es un mes que por razones de los asados y las empanadas suben ciertos alimentos también. Puede haber factores asociados a eso, pero también puede haber también un factor estructural asociado a un gobierno que llega a un cierto techo. El gobierno no tiene... ¿Tú dices que este es el techo del gobierno? El gobierno no tiene hacia dónde más crecer. Hay una situación en la cual yo creo que el gobierno está hoy día experimentando un cierto techo. No hay muchas posibilidades de que el gobierno mejore mucho más en el corto plazo. Y lo que vamos a ver a partir de 2-3 semanas más de los resultados de las elecciones municipales es a un escenario político que gira más bien hacia la atención en los candidatos presidenciales, en la disputa electoral propiamente tal, y a un gobierno que empieza progresivamente a perder centralidad, y a un presidente de la República que además empieza a vivir eso que se llama el pato cojo. ¿Compartes el análisis? Sí, yo creo que la baja aprobación también corresponde también a los tiempos que estamos viviendo, ¿no? O sea, no es un asunto acá de mostrar buenos o malos resultados. Efectivamente, el gobierno se empeña en mostrar buenos resultados, ¿no es cierto?, a nivel macroeconómico, a nivel de gestión, por último, pero evidentemente que la sensibilidad de la gente está por otro lado, ¿no es cierto? Yo creo que se han instalado algunos discursos que probablemente están vehiculados por ideas de las protestas de la educación o el sistema binominal, que tiene que ver con una sociedad que es más o menos desigual, digamos. O sea, se ha instalado un poco esa sensación ambiente. Y yo creo que el presidente Piñera quizás
al final encarna probablemente la imagen opuesta a eso, ¿te das cuenta? Yo creo que eso se refleja cuando se les pregunta a la gente, digamos, bueno, ¿por qué no seguimos avanzando? Bueno, porque quizás no se ha avanzado en estas otras etapas y justamente los niveles de crecimiento del país no se van a condecir en esta idea instalada con respecto a la desigualdad. Tú mencionabas algo también al inicio y que vamos a tocar este tema y que guarda relación con la figura de la expresidenta Michelle Bachelet, el mismo que leyó la encuesta, hablamos del señor Uneu, señaló que estamos ante un próximo terremoto bacheletista, ¿cierto? A propósito, ¿cierto?, de la cifra que ella alcanza. ¿Qué lectura le entregas a eso ya mirando de cara a lo que se viene el próximo año? Sí, bueno, es difícil también decir, porque efectivamente acá existe un voto, al parecer, bastante cercano a la presidenta Bachelet, pero va a ser una cosa distinta cuando ella efectivamente tome alguna decisión, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente que va a haber movimientos acá, movimientos que tienen que ver con gente que, se va a poner más vulnerable probablemente su candidatura, van a haber más ataques, te das cuenta. Hoy día nadie se atreve quizás a atacar una figura que es casi, ¿no es cierto?, una santa laica para mucha gente en términos de imagen, te das cuenta. Entonces es muy difícil atacarle, es muy difícil que hoy día baje. Además estamos nuevamente en esa situación de espiral en ascenso que hablábamos al principio, es decir, que la gente no quiere sentirse minoría muchas veces y calza y va aumentando cada vez más y se va aumentando esta percepción de que va ganando o que va subiendo y que no para. Probablemente, por lo tanto, yo creo que de aquí a diciembre, a partir de diciembre más bien, vamos a ver algún tipo de modificaciones hacia arriba o hacia abajo y eso va a determinar probablemente la elección. Yo creo que hay todavía mucho paño que tocar con respecto a la elección, falta mucho, básicamente porque falta su definición. Pero algo entrega las cifras que dieron a conocer hoy día, a propósito de también quienes obtienen aprobación y que pudieran ser presidenciables por parte, en este caso, del oficialismo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que el escenario hoy día es un escenario que lo hemos visto en las encuestas del CEP, en las encuestas de la Universidad del Desarrollo, en esta también. Estamos desde hace varios meses viviendo un escenario relativamente estático, que tiene que ver con que aquí de algún modo se ha instalado una cierta percepción, un cierto estado de ánimo, en el cual efectivamente la presidenta Bachelet, con esta distancia que mantiene respecto de la clase política, los problemas que el país está viviendo, el malestar que hemos vivido en Chile en los últimos meses, prácticamente un año y medio, el gobierno ha estado en una situación muy compleja. La presidenta Bachelet está a 10.000 kilómetros de distancia y esa distancia no es solo geográfica, hoy día es una distancia simbólica. La gente hace esa diferencia, la Bachelet no pertenece hoy día al mundo político, al debate político, a los problemas políticos que el país está viviendo y eso se expresa sin duda en estas cifras. Ahora, ¿cuáles son los dos? ¿Eso le ha hecho bien a ella? Y eso le ha hecho sin duda muy bien a ella y su silencio ha sido para ella muy rentable desde el punto de vista político. Pero ¿cuáles son los dos factores o cuáles son los dos elementos que van a hacer cambiar este escenario inevitablemente en el mediano plazo? La decisión de los ministros del gobierno que son presidenciables de salir del gabinete e iniciar efectivamente una campaña presidencial y la decisión de Bachelet de retornar a Chile y de asumir por lo tanto que esta distancia desaparece, que ella vuelve a instalarse como un actor político y que se ve por lo tanto confrontada a responder, a exponerse, a tomar definiciones, a decir cuáles son las cosas que quiere hacer y cuáles son las que no quiere hacer, de algún modo a tener que canalizar una discusión que hoy día está muy compleja dentro de la propia concertación respecto de dos proyectos políticos distintos que hay dentro de la concertación hoy día. Es decir, Bachelet va a tener que ser de algún modo el árbitro respecto de situaciones bien complejas que está viviendo su coalición. Y en ese escenario yo creo que estas cifras van a empezar a cambiar. Bueno, para eso hay que esperar, pero la última pregunta, en favor del tiempo y guarda relación con lo que va a ocurrir en pocos días más y que son estas elecciones municipales. Hoy día se conocen estas cifras y ustedes decían que sí pueden tener alguna incidencia en cómo se manejan las campañas en estos últimos días, ¿cierto? Y en cómo también vaya a influir en la decisión de quienes todavía no hayan tomado alguna opción de cara a estas elecciones municipales. Para el comienzo contigo, a ver, ¿cómo vinculas esta encuesta con lo que viene ahora el 28 de octubre? En parte lo que tú habías dicho, o sea, efectivamente este tipo de encuestas determinan muchas veces cómo los propios candidatos manejan su propia imagen, ¿no es cierto? Acá estamos en una industria de crear imágenes, entonces efectivamente los candidatos van a plegarse o van a desplegarse de estas imágenes que se construyen o se destruyen en la encuesta. Eso ya se está viendo y evidentemente muchos quisieran fotografiarse con la expresidenta Bachelet, ¿no? Y tú ves, la calle está llena de fotos con la presidenta Bachelet, fotos chopeadas, etcétera, ¿no? Y no, por el contrario, tú no ves muchas, yo no he visto, por lo menos me ha tocado ver solamente una con el presidente, cuando debería ser prácticamente todo lo contrario.
¿te cuentas? En forma normal. Entonces, primero efecto tiene que ver en la forma que se manejan estas campañas. Ahora, el efecto de la campaña yo creo que está un poquito desacoplada de todo de la elección presidencial, en el sentido que más bien la elección municipal sí va a hacer que las coaliciones tomen algún tipo de decisiones con respecto a sus candidatos, ¿no es cierto? Estamos esperando esta cifra, pero yo creo que la elección municipal es casi una profecía autocumplida, ¿no es cierto? Es de modo que efectivamente se están construyendo nuevamente estas imágenes, ¿no es cierto? El modo que se están financiando las campañas, el modo que mismo el Estado está financiando esta campaña, es muy difícil que este 60%, ese 55% de los chilenos que no está a favor del sistema binominal realmente tomen otras opciones, porque la construcción de imágenes está hecha, tanto por el financiamiento, por la publicidad, etcétera, está hecho para que al final se privilegien simplemente estos dos gobiernos que paradójicamente, al parecer, por las encuestas, son minoritarios. De todas maneras, bueno, y quisiera también conocer tu opinión respecto de cómo vinculas estas cifras que fueron dadas a conocer a pocos días también, ¿cierto?, de estas elecciones municipales y que en el fondo tienen concentrada la clase política. A ver, yo pienso que las elecciones municipales nos van a dar un escenario distinto al que nos han estado mostrando las encuestas. Las encuestas han estado mostrando a un gobierno y a unos candidatos del oficialismo muy debilitados y a una candidata de la Concertación muy fortalecida. Yo creo que el resultado de las elecciones municipales va a ser más parecido a lo que son los resultados históricos que han sacado ambas coaliciones, la Concertación y la Alianza por Chile, y por lo tanto en las elecciones municipales nos van a reponer de algún modo un escenario más competitivo, un escenario donde esta brecha que vemos entre Bachelet y los candidatos Goldborn, Alamán, que es una brecha gigantesca en todas las encuestas, esa brecha se acorta desde el punto de vista del apoyo al oficialismo y a la oposición, y por lo tanto se instala de nuevo un escenario donde lo que se avisora hacia las presidenciales y hacia las parlamentarias es de nuevo un escenario que se va a resolver, como ha ocurrido en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias, en los márgenes, donde el que gana, gana con el 52 y el que pierde está perdiendo con el 48. Claro, de todas maneras. Bueno, vamos a seguir atentos porque ya van a venir las reacciones políticas, sin duda, ¿cierto? Una vez conocida estas cifras, les quiero agradecer la gentileza de habernos acompañado esta mañana aquí en CNN Chile. Gracias.